Hola, doctora y compañeros. Somos el equipo Los Tulipanes de la materia de la farmacognosia y a nosotros nos tocó explicar la farmacopea homeopática de los Estados Unidos mexicanos. Como introducción tenemos que la medicina homeopática se practica en nuestro país desde hace más de 100 años. Tiene una amplia cobertura de población servida y aumenta su demanda día a día. La farmacopea de los Estados Unidos mexicanos es el instrumento normativo de la Secretaría de Salud del Gobierno de la República, que a través de su Dirección General de Control de Insumos para la Salud vigila su estricta aplicación. Continuando con esto, el objetivo de la farmacopea es que pueda cubrir ambos aspectos, por lo que se va a incluir las monografías de las principales materias primas, normas y métodos para la obtención de los preparados oficiales y monografías de tinturas. En consideraciones generales tenemos que la elaboración de los medicamentos homeopáticos va a involucrar el conocimiento de las materias primas, de su origen, de la descripción, recolección, composición, identificación y ensayo de estas, también las técnicas de fabricación que se utilizan para los medicamentos. Las materias primas que se pueden utilizar en estos medicamentos se emplean principalmente de origen vegetal y animal. También son a veces utilizadas las sustancias químicas inorgánicas y las orgánicas. Todas estas materias primas se van a emplear en la práctica homeopática, principalmente para la preparación de medicamentos oficinales líquidos o sólidos. Los líquidos en su mayoría son tinturas y dinamizaciones y los sólidos van a constituir principalmente las trituraciones. Vehículos. Los principales vehículos utilizados para la preparación de medicamentos homeopáticos son, para las formas farmacéuticas líquidas, agua destilada, alcohol etílico de diferente graduación, glicerol; para las farmacéuticas sólidas, lactosa, sacarosa. Todas las sustancias referidas deben cumplir las especificaciones de la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos vigente. En el contenido de esta farmacopea, el término alcohol designa el etanol al 95% y el término alcohol oficinal designa el etanol al 88%. Preparaciones. Tinturas. Se elaboran a partir de una gran variedad de materias primas que son total o parcialmente solubles en alcohol. Dichas materias primas incluyen a todas las plantas, animales o secreciones de organismos animales, comprendiendo también sustancias minerales que se disuelven más fácilmente en alcohol que en agua. Para su obtención se requiere la extracción de los principios solubles de las materias primas, para lo cual se tratan con un menstruo o vehículo que tiene la propiedad de disolverlos. Esta extracción se lleva a cabo por maceración o lixiviación de la materia prima fresca o seca, triturada y tratada con alcohol de la graduación adecuada o con algunas mezclas de vehículos debidamente escogidos y en las proporciones señaladas en la monografía correspondiente. Maceración. El método consiste en introducir la materia prima en un recipiente de vidrio ámbar o del color indicado en la monografía respectiva, agregando el vehículo adecuado. El recipiente bien cerrado se coloca en un cuarto oscuro, a temperatura ambiente, durante 2 o 4 semanas, dependiendo de la naturaleza del material, agitando 2 veces al día el macerado. Al concluir el proceso, se decanta el líquido, se exprime el residuo, se filtra el producto y se verifica el volumen obtenido. Es el proceso de elección cuando el vegetal contiene gran cantidad de sustancias gomosas o mucilaginosas que podrían obstruir un percolador. En la lixiviación o percolación, la materia prima se pulveriza finamente y se mezcla con la suficiente cantidad de vehículo para convertirla en una masa uniformemente humedecido. Después de un lapso de 15 minutos de reposo, se transfiere esta masa al percolador, comprimiéndola para que se compacte perfectamente sin dejar huecos. A continuación se va a vertir el menstruo solvente hasta que el vegetal triturado quede cubierto y empiece a gotear en el tubo de salida. En ese momento se cierra la llave de paso y se deja macerar durante 24 horas o más, dependiendo de la naturaleza del vegetal, procurando tapar el percolador, lo cual evita la evaporación parcial del vehículo. Transcurrido el tiempo, se abre la llave de paso y se regula el flujo de salida de 10 a 30 gotas por gota por minuto. Se continúa la adición del solvente para que el nivel se mantenga encima del sólido, evitando así la entrada de aire hasta obtener el total del percolado. La tintura así obtenida se somete a una segunda filtración y se ajusta el volumen final. Para la preparación de tinturas se utilizan generalmente vegetales frescos.
es necesario determinar el contenido porcentual de agua en este material y, conociendo el peso del vegetal seco, obtener una concentración uniforme del 10% en la tintura. En las monografías escritas en esta obra se aplica este criterio. En cuanto a las dinamizaciones, este es un procedimiento específico de la homeopatía que se emplea para la preparación de los medicamentos a partir de las tinturas madre o trituraciones. Consiste en diluir en proporciones preestablecidas para cada sustancia una parte de soluto en otras de solvente y aplicar a esta dilución sucusiones enérgicas 100 veces. Para la dinamización se utiliza la escala centesimal y la decimal introducida por Kering. Las escalas centesimal y decimal se consignan en todas las farmacopeas homeopáticas existentes y con las descritas en esta obra. En la preparación de las dinamizaciones se utilizan frascos perfectamente limpios y con capacidad suficiente para que la solución por dinamizar ocupe aproximadamente las 2/3 partes. Para las trituraciones, a semejanza de las dinamizaciones, estas se obtienen por divisiones sucesivas de la sustancia base incorporando lactosa como vehículo. Las hay trituraciones centesimales y decimales, así como trituraciones preparadas a partir de tinturas, las cuales estas contienen solamente los constituyentes solubles de la materia prima, por lo que deben diferenciarse de las que se obtienen con la sustancia base. Para su preparación se mezclan en un recipiente adecuado partes iguales de lactosa y tintura y se someten a secado. A continuación se van a triturar siguiendo la técnica utilizada para trituraciones y para su identificación se agrega el signo menos arriba de la notación de la trituración. Las impregnaciones, esta es una técnica de fijar la dinamización en un vehículo inerte, como glóbulos, tabletas, granulados, polvos. Como resultado de este proceso, dichos vehículos tomarán el nombre de la dinamización con que fueron impregnados. En cuanto a las formas farmacéuticas, todas las formas farmacéuticas señaladas en la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos se utilizan para la elaboración de los medicamentos homeopáticos. En cuanto a las reglas de preparación, tenemos tinturas preparadas con volúmenes iguales de jugo y alcohol, que es obtener el jugo de la planta por prensado y mezclar un volumen de líquido con un volumen de alcohol, agitar vigorosamente y conservar el envase bien cerrado, frío y protegido de la luz durante 8 días, y filtración. De ahí tinturas preparadas por la adición de 2 partes en peso de alcohol a 3 partes de la planta. Se reduce la planta a pulpa fina adicionando 2 partes de alcohol a 3 partes del vegetal. Mezclar y triturar hasta obtener una masa uniforme y someter a prensado y la tintura así obtenida, conservarla igualmente en un envase bien cerrado, protegido de luz y en lugar frío, 8 días y filtrar. Para preparados con 2 partes en peso de alcohol y una parte de planta, reducir la planta a pulpa fina, pesar y agregar 2 partes en peso de alcohol incorporando en fracciones, mezclar y triturar hasta obtener una masa homogénea y igualmente conservar el envase durante 8 días y filtrar. Para tinturas preparadas con 5 partes en peso de alcohol y una parte de planta, pesar la sustancia finamente dividida, adicionando 5 partes en peso de alcohol en fracciones y mezclar hasta tener una masa uniforme y en reposo durante 3 días, agitando 2 veces al día, prensar y filtrar. Para soluciones acuosas, disolver una parte en peso de la sustancia en 9 partes de agua destilada y filtrar, así como una parte de la sustancia se disuelve en 99 partes de agua destilada. Para la regla 6A de soluciones alcohólicas, una parte en peso de la sustancia se disuelve en 9 partes de alcohol, y para la 6B, una parte en peso de la sustancia se disuelve en 99 partes de alcohol. Para la regla 7, que son trituración de sustancias sólidas, las trituraciones se obtienen por divisiones sucesivas de la sustancia base, incorporando lactosa como vehículo, colocar en un mortero y una parte de la sustancia por dinamizar finalmente pulverizada y 99 partes de lactosa. Triturar por espacio de hora y media o hasta obtener la fineza y homogeneidad requeridas. La trituración obtenida constituye lo que es la trituración 1C. De ahí para la regla 8, que es la trituración de sustancias líquidas, se procede con lo siguiente, que son dinamizaciones en escala centesimal o decimal. En el caso de la centesimal, por ejemplo, una parte en volumen de sustancia con 99 partes en peso de lactosa constituyen la trituración 1C y una parte de la trituración 1C con 99 partes de lactosa constituyen la trituración 2C. Las trituraciones subsecuentes se preparan con una parte de la trituración anterior y 99 partes de lactosa. Para la regla 9, que es la trituración de sustancias animales y vegetales frescos, se debe reducir a pulpa fina los animales o vegetales cortando y triturando uniformemente y se dinamiza por escala centesimal o por escala decimal. Por ejemplo, en la centesimal, 2 partes en peso de sustancia con
98 partes en peso de lactosa constituyen la trituración 1C. Una parte de la trituración 1C con 99 partes de lactosa constituyen la trituración 2C. Y las trituraciones subsecuentes se preparan con una parte de la trituración anterior y 99 partes de lactosa. Dentro de las monografías, la mayoría de estas, incluidas en la Farmacopea Homeopática de los Estados Unidos Mexicanos, contienen la información de su familia, sinónimos, descripción, hábitat, historia, partes utilizadas, preparaciones, dinamizaciones y qué regla de preparación se utiliza. Algunas monografías piden consultar la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Un ejemplo de monografía podría ser Eriodictyum californium, la familia Hydrophyllaceae. Como sinónimos tenemos Eriodictyum californium, Eriodictyum glutinosum, Wiganda california o hierba santa, con una descripción de un arbusto pernifolio con tallo de 90 a 150 centímetros de altura y hojas alternas pecioladas, lanceoladas, más o menos aserradas, glabras por el haz y con un pequeño tomento. Estas hojas miden de 5 a 7 centímetros de largo y de 1 a 2 centímetros de ancho. Son glutinosas y poseen una resina balsámica. Las flores son de color azul purpúreo o muy visosas, infundiformes y miden 2 centímetros de largo. Se encuentran en racimos axilares y terminales. Dentro de su hábitat, desde California central hasta el norte de México, crece en zonas rocosas y montañosas con clima árido. Continuando con la monografía, dentro de la historia podemos ver que las experimentales homeopáticas las realizó el Dr. Pace mediante partes utilizadas de hojas secas recientemente. La tintura en fuerza medicamentosa es de 1 a 10. El material vegetal reducido a polvo grueso son 100 gramos. Agua destilada de 200 mililitros, alcohol 824 mililitros para la obtención de 1000 mililitros de tintura. Dinamizaciones de 2X y siguientes con alcohol oficial. Trituraciones de 1X y siguientes para preparación anemaniana. Se utilizó la regla 3. En este ejemplo de monografía podremos apreciar y mencionar las tinturas, mencionar la descripción, ensayos de identidad, grado alcohólico, residuo de evaporación, cromatografía, extracto alcaloídico, valoración y extraíbles. Como podemos observar, en esta ocasión utilizaremos Cactus grandiflorus y su tintura. En la descripción podemos observar que es un líquido de color verde claro o amarillo claro y olor agradable. En ensayos de identidad se agregaron 3 mililitros de tintura, 5 mililitros de acetona y se produce un precipitado blanco. Se evaporó a sequedad, o más bien si se evapora a sequedad de 4 mililitros de tintura y se disuelve el residuo en una mezcla de 5 gotas de cloroformo y 2 gotas de nitro acético y 2 gotas de ácido sulfúrico, se va a generar una coloración verde. Para el grado alcohólico se utiliza el método general de análisis 0081 entre 66 y 76%. Para el residuo de la evaporación, de nueva cuenta se utiliza un método general de análisis 0411, pero no menor a 0.5%. Continuando con la explicación de la monografía, en el apartado de cromatografía se utiliza el método general de análisis 0241, capa delgada, con un soporte de gel de sílice y una fase móvil en donde se mezcla 1-butanol, ácido acético glacial, agua a una escala de 4, 1 a 1. Y en donde la preparación de la muestra es evaporar 5 mililitros de tintura en tubo de conexión y disolver el residuo de 1.0 de alcohol al 60%. En el procedimiento se aplica la cromatoplaca de 30 microlitros de la muestra en una banda de 10 milímetros y se desarrolla el cromatograma hasta que la fase móvil haya recorrido 15 centímetros a partir del punto de aplicación. Se retira la cromatoplaca y se deja secar al aire y se examina bajo lámpara de luz ultravioleta a 365 nanómetros. El cromatograma va a exhibir una banda azul con una relación entre la distancia recorrida por el solvente cercano a 0.25 y una banda café con una relación entre la distancia recorrida por el solvente
cercano a 0.45 y una banda roja con relación entre la distancia recorrida por el solvente cercano a 0.95. Se va a rociar el cromatograma con solución reactiva de difenilborato de 2-aminoetanol y se examinará bajo lámpara de luz ultravioleta a 365 nanómetros, la cual la banda con una relación entre la distancia recorrida por el solvente será cercano a 0.45 y se tornará de color amarilla. El equipo le da las gracias por la atención prestada.